Perfecto. Uy. Está sabrosa la clase, ¿no? Así como moviéndose mucho. Sí, creo que Sí, está dinámica e interactiva. ¿Me iba a decir algo, Enrique? No, que muy bien, como que muy clara y como que se va aterrizando la idea de este lado y se va integrando. Pero Perfecto. por obvias razones van surgiendo preguntas que permiten eso. Claro, claro. Muy bien. Aquí estoy ya. Perfecto. ¿Les parece si iniciamos ya o...? Vámonos entonces. Sí. Entonces, vale. Nos quedamos en la distinción entre solución y excepción, ¿ok? Ya dijimos que la excepción es algo que se da aún sin la conciencia o sin la comprensión de la persona, y la solución es algo intentado por su cuenta y que, por lo tanto, implica una intencionalidad. Listo. No. Así. Muy bien. Las preguntas versus directrices o interpretaciones. La herramienta principal que tiene la terapia breve centrada en soluciones es la pregunta. ¿Ok? Ni siquiera el reencuadre, por supuesto que no la interpretación, sino que la pregunta, porque en la pregunta está el germen de la descripción. Y a partir de la descripción, como ya hemos mencionado, podemos ampliar la excepción para convertirla en una solución. Las preguntas, en este sentido, se centran exclusivamente o casi exclusivamente en lo que el consultante quiere que ocurra en su vida o en elementos que ya estén sucediendo. ¿Qué de lo que quisieras que ocurra en tu vida actualmente ya está presente? ¿Vale? Esta pregunta lo que hace es poner en un marco de cambio y en un marco distinto la situación de la persona. Es decir, ¿qué de lo que ya estás viviendo quieres que siga ocurriendo? Es una pregunta que lo mueve completamente. No es venimos a hablar de lo que quisieras que cambiara y de lo que quisieras que fuera distinto. ¿Qué sí quieres que siga ocurriendo? O sea, ¿notan cuál es el cambio en esa pregunta? También hay cosas buenas, también hay cosas que quieres que sigan ocurriendo. ¿Cómo le vas a hacer para que eso siga ocurriendo? Y ahí comenzamos otra vez la descripción y ahí comenzamos otra vez a construir soluciones. El pasado se usa para saber cómo se ha, hasta este momento, cómo se ha usado el pasado para continuar vivo. Esto parece ser como algo muy como directo, pero Soluciones dice, si la persona está viva y hablando frente a nosotros, A, es que sigue siendo algo que le mantiene viva a esa persona, y B, tiene la esperanza remota, así lo pone Iso Kimber, la esperanza remota de que algo puede cambiar, si no, ni siquiera estuvieran ahí. Hay que usar entonces su esperanza remota y el saber que estas personas están aquí frente a nosotros. Aun cuando parezca que no hay nada que esa persona pueda utilizar, esa persona sigue viva, como él está haciendo. Imagínense el relato de una persona que te dice que no hay nada, ¿no? Súper denso, súper lleno de problemas, pero con todo y eso, ¿cómo le haces? Y los elogios, ¿ok? Los elogios ayudan a acentuar lo que se está haciendo. Y sobre todo, el elogio siempre va hacia la diferencia que hace la diferencia, es decir, hacia lo que está funcionando. No se elogia algo que parecería ser que es muy bueno, pero que no es una solución. ¿Recuerdan las primeras diapositivas? Por más bueno que parezca, si eso no está funcionando, no es una solución.
Y nosotros elogiamos lo que sí está funcionando para hacerle ver a la persona que esto es distinto, es la diferencia que hace la diferencia. Y al mismo tiempo que se reconoce lo que hace la persona, se procura un refuerzo no en el sentido conductual, sino en el sentido de que yo me estoy dando cuenta que yo como terapeuta me estoy dando cuenta que eso te funciona. Yo con todo mi poder social de experto en las diferencias te estoy diciendo que esta es una diferencia. Es por eso que el elogio es tan importante en esta teoría. No solamente es un reconocimiento, sino que es una parte de reforzarlo. Esto te está ayudando, date cuenta de cómo te está ayudando. ¿Ok? Y lo que les decía, ellos se dieron cuenta de esto porque estaban en la sala y de repente alguien les preguntó, que además va muy ad hoc con la teoría o con la lógica subyacente de que las personas tienen recursos y que nos pueden enseñar algo. Cuando ustedes leen a Steve Chaser o a Enzo Kimber, se dan cuenta de que casi todas las técnicas que desarrollaron nos mencionan que la aprendieron de quienes eran sus clientes. Y es esto, ¿no? Tomarse en serio las palabras de sus clientes. Nos pueden enseñar algo. Las personas ya están haciendo algo por su vida. ¿Ok? La validación de lo que los consultantes ya están haciendo bien y el reconocer lo difícil que son sus problemas, anima a los consultantes a cambiar. Es justo esto que mencionábamos junto con Alma, ¿no? Qué difícil ha de ser perder a una persona por esta enfermedad. Y sin embargo estás hoy conmigo. Sin embargo estamos platicando porque quieres un cambio. ¿Cómo le estás haciendo? Eso es un elogio al mismo tiempo que una pregunta. Esto es difícil. ¿Cómo le haces? Y aquí comenzamos otra vez con la concatenación de las cosas. ¿Se dan cuenta? No es nada más el elogio de, esto está difícil, ¿no? Pero qué chido que lo puedes hacer. Listo. O no es nada más la pregunta de, ¿y cómo le haces? Sino que se va uniendo todo. Y en la unión está el potencial terapéutico de este tipo de intervenciones. Este empujoncito tiene que ver con la jerarquía de estar liderando desde atrás. Una vez que se han encontrado las soluciones o las excepciones previas, se invita a hacer más de eso que ha funcionado. Y a estas cosas se les llama experimentos. ¿Se acuerda, Miguel, que cuando usted me estaba comentando sobre el caso que tiene, yo le dije, lo puede tratar como un experimento? El decir que va a ser un experimento tiene dos funciones. Uno, de que como experimento es algo que no se ha hecho antes, y otro, que ya le da a la persona este margen de maniobra de decir, como es un experimento, me puedo permitir hacer cosas que antes no hubiera pensado que puedo hacer. Esto es bien importante decirles esto realmente, ¿no? Como vamos a hacer un experimento porque lo saca como de la temporalidad normal y de la causalidad normal. En un experimento pueden pasar muchas cosas y no sabemos qué va a pasar. Por eso es un experimento. Y al mismo tiempo que les decimos es un experimento y no sé qué vaya a pasar, le decimos a la persona también, puede que ocurra algo que tú no has visto hasta este momento. Fíjense cómo una palabra es súper importante, ¿no? Entonces, aquí no se dejan tareas, pero siempre es, hagamos un experimento, a ver qué sucede, ¿no? Siempre es mejor que estas ideas de cambio y que estas tareas emerjan, aunque sea indirectamente, durante la conversación. Porque entonces estas tareas funcionan porque es el plan de las personas, no el nuestro. Aquí está la jerarquía democrática. Yo no sé qué hacer. Y una pregunta que a mí me gusta mucho para dejar tareas es, ¿qué tarea te propondrías a ti mismo esta semana? No es algo muy... Tú no estás chambeando, es como, ¿tú qué tarea te dejarías a ti mismo? ¿Por qué se ríe, Alma? Pues es que está padrísimo porque pues solamente les doy el empujoncito al paciente para que él
se dé su propia medicina, no sé cómo decirlo, pero nunca había oído esa pregunta. Está padre. Ujú, ujú. Sí, sí, sí. O, por ejemplo, ¿qué le recomendarías a una persona que estuviera en una situación parecida a la tuya? No eres tú, o sea, no pienses que eres tú, ¿no? A alguien que está en una situación parecida a la tuya, ¿tú qué consejo le darías? Por supuesto que esa pregunta es date un consejo a ti mismo, ¿no? Pero en el momento en el que es una posición parecida a ti, le sacas de la situación problemática. Como no es esa persona, no es como, no puede decir, no, pues es que yo tengo una mamá que, no, o sea, aunque yo dijera eso, no me va a hacer caso porque mi mamá es así. Es que esa persona no tiene tu mamá, ¿qué consejo le darías? Dime, Alma. Y que curiosamente eso es una disociación, porque la pregunta del milagro también es un proceso hipnótico. O sea, yo he visto a quien hace la pregunta del milagro como chilaquil y le sale Ah, mal porque no ajá. da tiempos, la hace así medio extraña. Y he visto gente que hace la pregunta del milagro considerando la respiración del paciente, pidiéndole que esté en una posición cómoda, diciéndole que Ujú, va a hacer un ejercicio que requiere de su imaginación. Y eso es ujú. un proceso hipnótico puramente. Totalmente, totalmente. De hecho, corríjanme si me equivoco aquí las personas que les saben mucho más a eso. La pregunta del milagro proviene directamente de la pregunta de la bola de cristal de Erickson, ¿no? Y con todo, o sea, con todo el proceso hipnótico que eso conlleva. Lo que les decía de la pregunta del milagro es porque con esto que decía usted, Alma, de que lo hacen como chilaquil, yo me di la oportunidad de diseccionar renglón por renglón qué cosas tiene que tener la pregunta del milagro. Porque no es tan fácil, no es nada más decirle como, oye, imagina que estás dormido y que el día de mañana sabe qué pasó, pero ya no hay problema, entonces, ¿qué harías tú? ¿Qué es eso? Y cuando ustedes hacen eso, pierden la oportunidad de hacer la pregunta del milagro. Entonces, hay que saber muy bien qué elementos llevan, cómo preguntarlos y sobre todo, cuál es la secuencia de preguntas que van después de la pregunta del milagro. No es nada más, la pregunta del milagro no es tan milagrosa, ¿no? O sea, no es nada más hacerla y listo, ¿no? Te veo dentro de un año, ya sabes qué hacer. Lleva un montón de cosas. Entonces, ya la vamos a ver, pero en estas preguntas de la tarea que es dejada por la misma persona, recuerdo un caso donde llegó un consultante que estaba muy preocupado porque su hija de 15 años estaba consumiendo marihuana. Entonces, me acuerdo que yo le dije, si tú estuvieras en mi lugar, si de alguna forma tú pudieras estar aquí como coterapeuta y llegar a un caso que nos dijera que, no le dije caso, no le dije, llegar a una persona que estuviera muy preocupada porque su hija de 15 años está consumiendo marihuana, ¿tú qué consejo le darías a esa persona? Y es una variación de estas preguntas, pero ahí además se le da como el poder social de ser terapeuta, ¿no? Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué te dirías a ti? Y lo cambia de lugar. No es nada más como tú que estás teniendo el problema que te dirías, sino tú como aparente resolucionador de problemas, que es el terapeuta, ¿qué te dirías? Es una opción. Eh, Muy bien. Hay ¿Usarías la tres palabra, estrategias. Edgar, usarías la palabra Dígame, consejo? ¿usaría la palabra qué, perdón? ¿Consejo? ¿Está bien utilizar? No, 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 para nada, para nada, para nada. No, Ah, no, no, la dije así como, sí, 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 va. sí. No, creo que si recordara así las palabras tal cuales, creo que le dije, ¿qué le dirías a una persona que tiene una situación con su hija muy parecida a la que tú estás presentando con tu hija? Sí, no, no le dije consejo, ¿no? Fue algo como más aquí entre personas. Sí, sí, no, no uso la palabra consejo. Qué bueno, qué importante. Está usted escuchando las líneas y no entre líneas. Muy bien, es un recurso. Muy bien. Hay tres estrategias principales. Dentro de estas tres estrategias principales se desprenden todas las preguntas, todas las intervenciones y todas las tareas. La primera es elicitar la descripción de soluciones. Y se logra iniciando la conversación sobre las soluciones o descubriendo las soluciones incluso en las descripciones de la queja.
Elicitar como sinónimo de hacer consciente, de poner en primer lugar. Y esto se logra a través de la escucha muy atenta. ¿Qué quiero decir con esto? Que si, por ejemplo, una persona llega con una narración muy saturada de problemas y de repente dice, sí, es que el otro día cuando llegué a la casa y como siempre, mis hijas estaban jugando en el suelo, una de ellas me abrazó y me dijo, te quiero papi, y yo le dije, ah, sí, entonces, ¿por qué dejas todas las cosas tiradas ahí? Ese te quiero papi hay que licitarlo. Oye, ¿esto es normal? ¿Es normal que te diga te quiero papi? Y esto solamente se logra a partir de la escucha muy atenta. No se pierdan, no se dejen seducir por la descripción del problema y sobre todo no se aburran de escuchar a la persona. Así como de, ya otra vez va a comenzar con esta bronca. No, 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 no. ¿Qué tiene esta bronca para enseñarme? ¿Ok? ¿Qué de lo que está diciendo, aunque sea en un cachito de 2 segundos, puedo utilizar para decir, oye, ¿esto es común? ¿Esto es normal para ti? ¿Queda clara esta parte? Esa es la primera. La segunda es ampliar o pedir detalles de descripciones en términos de solución. No es un buen objetivo terapéutico en soluciones hablar sobre la ausencia del problema. Por ejemplo, no pelear todo el día. Eso no es un buen objetivo terapéutico en soluciones, porque en soluciones, otra vez, trabajamos con la presencia de soluciones, no con la ausencia de problemas. Entonces, cuando nosotros pedimos un objetivo terapéutico, no pedimos un no pelear todo el día. Lo que pedimos es comemos juntos una vez a la semana. Eso ya tiene una presencia de soluciones. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de la diferencia entre ausencia de problemas y presencia de soluciones? Con la ausencia de problemas es difícil trabajar. Con la presencia de soluciones podemos llevar paso a paso hacia ese lugar. Y para eso tenemos que hablar en términos de solución y de presencia. ¿Ok? Y por último, anclar las soluciones o atribuirles control. Y esto se logra mediante nuestras preguntas que pretenden la identificación de la influencia de la persona en la solución. ¿Se acuerdan que el MRI era qué influencia tienes tú en el problema? ¿Cómo haces que aparezca o que se detenga el problema? Acá es qué influencia tienes sobre la solución y cómo haces para que la solución aparezca y se amplíe. ¿Ok? Es la agencia personal, es la conversión de algo que pudo haber sido azaroso a algo que tú controlas. Y entonces hay 3 cosas. Elicitar, es decir, poner en relieve. Ampliar, es decir, pedir una descripción que haga esto más grande. Y anclar, cómo en esta descripción tú tienes algo que ver. Estas son las 3 estrategias principales de soluciones. ¿Qué opinan sobre esto? ¿Queda claro? De aquí se ¿Podrías desprende todo lo repetir otra demás. vez este último que comentabas? Lo de elicitar, ampliar y Este anclar. resumen, Ajá. el último que hiciste. Sí. Elicitar es poner de relieve la solución. ¿Ok? Después, ampliar es pedir una descripción más profunda de la solución y de la presencia de la solución. Acuérdense, de la solución, no del problema. Y después, anclar y decirle, en esta descripción que me haces de la solución, tú tienes algo que ver. Tú puedes hacer un cambio en eso. Es la agencia personal. ¿Ok? Ok, y estas estrategias son para, En general. en En general. general. Esto es lo que se usa en todo momento. Ok, Lo que yo le podría decir de una manera mucho más terrenal es, 1, ponga atención. Otro, no dé nada por sentado. Y 3, piense cómo esta persona puede influir en lo que le está diciendo. Eso sería en un lenguaje mucho más terrenal. ¿Cómo lo ok, escuchan este gracias. lenguaje más coloquial? ¿Podrías repetirlo? Sí, sí, sí. Poner atención. No dar nada por sentado y preguntarse qué influencia puede tener la persona en esto que me dice. Bien, es una gran pregunta la que hace Javier. ¿Cuándo se usa esto?
todo momento ustedes tienen que poner atención, no dar nada por sentado y pensar cómo la persona tiene relación con esto que está pasando. ¿Ok? ¿Cómo escucha esto que acabamos de ver, Liliana? Alocito. ¿Lo escucha bien, Liliana? No escuché, ¿me repite? Sí, claro. Que ¿cómo escucha esto que acabamos de decir? Que estas tres cosas deben de estar presentes en todo momento. Bueno, es algo que se utiliza todo el tiempo, no estar prestando atención, no, como mencionas, no dar por hecho, ¿no? Y lo último que era el anclar o la agencia personal. Que es como cómo la persona puede actuar sobre esto. ¿Ok? Inclusive, no solamente para Liliana, sino para todas las personas, esto de poner atención y no dar nada por sentado se aplica también cuando estamos hablando de la solución, ¿eh? Porque si decimos, pues hablar con mi papá y nosotros pensamos, claro, esa es la solución, ya lo dimos por sentado y ya no le estamos escuchando. Recuerden preguntar, ¿y esto para ti sería una solución? ¿Esto es lo que tú quisieras? Siempre escuchar atentamente y dudar. De nuevo podemos volver al león de Wittgenstein. Oye, ¿y esto estaría bien para ti? ¿Y estaría bien para tu papá? ¿Y qué sería lo diferente si tu papá y tu mamá, y si tú y tu papá están bien con tu mamá? Se van haciendo cambios y se va ampliando la descripción, ¿ok? Por eso es estrategia principal, porque se usa en todo momento. Y estas son las intervenciones específicas, ¿ok? Esta es el cambio precesión. Esto se hace solo en la primera sesión, ¿ok? ¿Qué cambios nota usted que han ocurrido o comenzado a suceder desde que hizo la cita para esta sesión? Solamente se aplica en la primera, ¿ok? En la segunda y de ahí para adelante ya hay otro tipo de preguntas. Pero en la primera se hace esto porque se presupone que hay un cambio. Seguro ustedes lo harán con su estilo, pero este es el mío. Es como, ¿sabe? Generalmente cuando las personas piden una consulta psicológica, empiezan a notar cambios desde que la piden hasta el momento en el que están conversando conmigo. Y me pregunto si usted ha notado algún cambio o quizá un indicio pequeño de que un cambio ha comenzado a ocurrir o de que algo es distinto. ¿Ok? Oye, perdón, y En ahorita se me caso, está ocurriendo, Ok, primero Javier, ajá. en esta parte, podría iniciar así la consulta sin saber ni siquiera cuál es el problema, ¿no? Sí, Y construir de ahí totalmente. un diálogo totalmente de, bueno, ¿y cómo has hecho eso? ¿Y quién más ha participado en ese? O sea, construirlo ya de plano por completo, ¿no? Exacto. Antes de darle la palabra a la otra persona, esta es la importancia central que tiene la gramática de cómo construir nuestras preguntas en soluciones. ¿Qué cambios han sucedido o comenzado a suceder desde que usted me habló por primera vez hasta este momento? La construcción ahí implica un montón de cosas. Algo cambió, algo ha empezado a suceder desde el pasado hasta ahora. Ya lleva en sí mismo un sesgo de presente a futuro. ¿Ok? ¿Alguien había dicho otra cosa? Es el momento. sí, fui yo. Adelante, Liliana. Por ejemplo, bueno, me queda como una duda. Sé que se pregunta esto en la primera sesión, ya después de que hizo su cita y todo eso, ¿no? Pero, Sí. si la otra persona contesta que no hubo cambio o qué. Diapositiva. Aquí está exactamente lo que usted me preguntó y además las otras dos opciones y las preguntas que se tiene que hacer. Muy bien. No ha pasado nada. No. ¿Ha habido algún cambio? No, no ha pasado nada. Perfecto. Prosigamos con la sesión tranquilamente. De aquí en adelante, personas que comienzan las preguntas, lo que está en letras así como ladeaditas son las preguntas que se podrían hacer y la letra molde es la explicación de por qué se pregunta eso. ¿Ok?
Entonces, en cursiva las preguntas, en letra molde, ¿por qué se pregunta eso? No ha pasado nada, entonces tranquilamente, Liliana, muy bien. ¿Cómo puedo ser útil para usted hoy? ¿Qué tendría que pasar hoy, este día, para que esta sesión sea una sesión realmente útil? ¿Qué tendría que ser diferente en su vida después de esta sesión para que usted pueda decir, fue una buena idea venir a hablar conmigo? Y bueno, aquí ya tengo una pregunta como más de corte sistémico. ¿Cómo sabría su mejor amigo? Esta pregunta se tendría que hacer ya con más información, ¿no? ¿Cómo sabría su mejor amigo si esta sesión le sirvió? ¿Cómo sabría las personas más cercanas a usted que esta sesión le sirvió? Si se fijan, la mayoría de las preguntas, para empezar, ninguna implica que hay un problema. Y a excepción de la primera, la pregunta lo que quiere decir es, ¿qué va a ser diferente? ¿Qué tendría que ser diferente para que te des cuenta que esta sesión del día de hoy funcionó? No todo el proceso. Esta sesión, esta hora, ¿qué tiene que pasar para que haya un cambio? Y eso lo que hace es que la otra persona algo tiene que cambiar, algo tiene que pasar y predispone al cambio. ¿Ok? ¿Cómo ven esta pregunta cuando le dicen, no pasa nada, no ha pasado nada? Entonces, ¿qué tendría que pasar? ¿No? Esta es la flexibilidad y como el gran juego de palabras de la solución, ¿saben? No ha pasado nada aún, bueno, entonces, ¿qué va a tener que pasar? ¿Cómo escucha estas preguntas, Laura? Bien, nada más que llamaron mi Ok, atención. ok, perfecto. Pero, por ejemplo, si les dicen las cosas han comenzado a mejorar, haz muchas preguntas, ¿ok? Entre más detalles mejor y así ya comenzamos de pronto a conversar sobre la solución, ¿ok? La pregunta que yo casi siempre hago al principio, antes de hacer estas otras muchas preguntas, es, ¿te gustaría que los cambios continuaran en esta dirección? Eso es para empezar, ¿no? Oye, ¿y quisieras que esto continuara de esta forma? Si te dicen que sí, listo. Piensa que esa persona es un león y pregúntale todo, ¿ok? Vamos a hacer un ejemplo. Enrique, pregúnteme si ha habido un cambio y desde ya le voy a decir que sí, y no solamente usted, sino todas las personas les voy preguntando al azar qué me preguntarían, ¿ok? Vale, adelante, Enrique. ¿Ha habido un cambio en ti? Ujú. Sí, sí, sí. Hasta el día de hoy que viene esa sesión y ¿has notado cómo sucedió este cambio? ¿En qué momento se presentó? Sí, creo que sí. Creo que discuto menos con mi novia cuando estamos comiendo. Ok. Adelante. ¿Cómo eres diferente para que discutas menos con tu novia mientras están comiendo? Creo que en esas ocasiones no hablo tanto del trabajo, ¿sabes? Creo que en esas ocasiones como que me guardo lo que me estresa y entonces ya va mejor otra persona. Siempre que la haga así es otra persona, ¿ok? ¿Guardarte las cosas para ti estaría bien para ti? Una excelente pregunta, Liliana. Es una excelente pregunta. Sí, creo que en este contexto sí, creo que igual ella no me puede ayudar porque no entiende mi trabajo y estoy bien con eso. No tendría por qué entenderlo. Entonces, sí, me parece que ayuda. Esa fue una excelente pregunta. Muy bien. Gracias. Yo, en lugar de guardarte las cosas, Edgar, ¿qué otra cosa se te ocurre que puedas hacer que te haga sentir bien? Excelente, excelente, porque entonces ahí estamos hablando de presencia y no de ausencia. ¿Ok? Creo que con mi novia me ayuda preguntarle sobre cómo va su día en lugar de solamente hablar de mí. Eso me ayuda. ¿Y eso cómo es para ti? Bien, me gusta porque entonces ella, sé un poquito más de ella, sé un poquito más de ella y cuando me dice cómo va su día, siento que la comprendo un poco más.
¿Por qué es comprender importante? Perdón, ya. Dale, ¿no? Adelante, Vamos. América. ¿Comprender lo que buscas? Es una buena pregunta, Sí, creo que sí, porque eso me ayuda a no tener más problemas con ella. Si tu novia estuviera aquí y yo le preguntara qué es diferente en Edgar, ¿qué es lo que ella me diría? Perfecto, muy bien. Creo que ya no le hablo tanto sobre mis problemas y estoy interesado en lo que ella tiene que decirme. Perfecto. ¿Ya lo tienen? Solamente una cosa, ¿ok? En eso de la novia, que fue una gran sesión de preguntas, lo que podría ampliar la descripción es, y cuando ella te dice esto, ¿qué pasa contigo? Y después, ¿y qué pasa con ella cuando a ti te ve así? Para volver a lo sistémico, para volver a lo relacional. ¿Me doy a entender? O sea, no es nada más como un, ¿qué hace tu novia y qué haces tú? Sino cuando tu novia te ve hacer esas cosas, ¿qué hace ella distinto? Para ampliar la descripción relacional, ¿ok? Pero bien, fueron una gran serie de preguntas, Linnea. Felicidades por esa pregunta, porque justo lo dije como trampa. Esto de guardarse las cosas, hay que preguntar, oye, ¿y eso está bien para ti? Porque si no nos podríamos haber ido con la pinta, ¿no? De, bueno, listo, ya no está discutiendo, no hay ninguna bronca, no nos importa qué pasa dentro de esa persona, simplemente ya no está discutiendo. Y esto de ¿está bien para ti? Fue una gran pregunta, porque entonces, uno, le estamos escuchando, y otro es como, esto es un intento de solución, pero ¿te funciona a ti? Muy bien, perfecto. ¿Le queda a alguien una duda de cómo es que se hacen muchas preguntas cuando la persona dice sí, las cosas han comenzado a cambiar? Ok. ¿Cuándo hablamos del problema? ¿Cuándo hablamos del problema, Araceli? En este ejemplo, en ningún Ajá. momento. Estuvimos Ok. enfocados todo el tiempo en... Ajá. Y sin embargo, ¿cuál era el problema? Pues lo que estaba ocurriendo con su novia. Exacto, exacto. Entonces, solamente como se da uno cuenta de cuál es el problema, pero como de refilón. Es por esto, Miguel, que yo creo que no es necesario hablar del problema para que el problema surja. El problema va a venir porque estamos acostumbrados a hablar del problema. Pero cuando hablemos de la solución, como que muchas veces vamos a poder darnos cuenta de, creo que este era el problema, ¿no? Imagínense si de repente las preguntas hubieran sido de, ¿y por qué crees que tienen tantos problemas tu novia y tú? Es una pregunta válida, pero ahí se cambia totalmente el sentido de la conversación, de hablar de la solución a volver a hablar del problema. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ya tenemos dos probables ideas. No ha pasado nada, se prosigue la sesión. Las cosas han comenzado a mejorar y entonces hay que agarrarnos de ahí desesperadamente. No, no es cierto, no desesperadamente, pero sí como con cierta insistencia. No abandonen a la primera la conversación sobre soluciones, ¿ok? Y ahí está su creatividad. ¿Cómo te explicas? No, no lo sé. Bueno, si nosotros le preguntáramos a tu novia, ¿cómo se explicaría ella? Es como ahí la creatividad de seguir hablando de soluciones, pero desde otro enfoque, ¿ok? Pero si nos dicen, las cosas están casi iguales, entonces enfócate en la información que buscas. Tú estás buscando soluciones y excepciones. Así, una vez que te enfocas en las soluciones y excepciones, vuelve a la segunda columna, es decir, haz muchas preguntas. Pero cuando te digan, no, pues las cosas están casi iguales, entonces una pregunta en soluciones sería, ¿es inusual que las cosas no hayan ido peor? O, por ejemplo, ¿cómo le has hecho para evitar que las cosas empeoren? Porque tampoco han ido peor. ¿Cómo le has hecho para mantenerte ahí? Porque a lo que escucho contigo, sería muy fácil pensar que de repente esto se puede volver más complejo. ¿Cómo le has hecho para quizá no mejorar, pero sí mantenerte en ese nivel? No, pues riego mis plantas, esa es una solución. Y otra vez, haz muchas preguntas sobre eso. ¿Ok? ¿Queda claro este último punto? Es como cuando te dicen casi igual, bueno, entonces, ¿cómo le has hecho para no estar peor? ¿Cómo le has hecho para no caer? Y cuando nos dicen cómo le han hecho para no caer, esa ya es una solución, porque están evitando
Si bien no mejorar, sino estar peor. ¿Vale? ¿Cómo le suena esta última columna? ¿Queda clara? Muy bien, voy a tomar eso como un sí. Perfecto. Recuerden que el objetivo está centrado en las soluciones y el establecimiento debe de ser relevante, claro, específico y alcanzable. Esto es donde la influencia del MRI es más clara. ¿Ok? No sirve un estar mejor con mi pareja. ¿Qué es eso? No es súper abstracto. ¿Cómo te darías cuenta de que estás mejor con tu pareja? ¿Qué tendría que comenzar a suceder para que te des cuenta de que estás mejor? Esto es totalmente del MRI, pero si antes pensábamos en que nos describían el problema, ahora hay que pensar en que nos describan las soluciones. Entre más concreto y entre más claro sea el objetivo, mucho más fácil va a ser trabajar hacia allá. Eso lo sigue compartiendo y me parece además que es algo que comparten todas las terapias estratégicas breves. Tiene que haber objetivos claros y alcanzables. De otra forma, o sea, si justo Laura, siempre me acuerdo de usted, si ustedes se quedan con un quiero la iluminación espiritual, ¿what? En 5 sesiones, ¿cómo voy a encontrar la iluminación espiritual, no? Pero si lo vamos bajando a hacerlo más concreto, más concreto, más concreto, entonces es más fácil. Yo no sé si lo que voy a decir Steve DeChazer y Václavic me colgarían, pero yo en lo personal nunca digo que es una terapia breve y que es como máximo 10 sesiones. Yo no lo digo. No sé qué opinen, por ejemplo, la profesora Yola y el profesor Marcelo, pero es como, pues si se soluciona en 5, qué chido, ¿no? Si se soluciona en 12, qué bien. Pero no sé qué piensen. Nunca hacemos eso. No, es como... O si se soluciona en 20, tampoco hay problema. Exacto, exacto. Entonces, esto como que yo no lo hago porque trae muchas veces más problemas. Trae muchos más problemas porque entonces si le dices, no, esto se soluciona en 10, ¿qué pasa si en la 10ª sesión no se ha solucionado? Soy un caso perdido, ¿no? Sin embargo, y esto es algo, a mí me parece maravilloso de la terapia breve centrada en soluciones. Esto ya no es de Steve Chaser y de Enzo Kimber. Esto es de las personas que escribieron un libro que se llama Cuando solo tienes una hora, que está centrado en soluciones y dice, hay que pensar que cada terapia puede hacer el cambio en sí mismo. Sí. Tenemos muchos ejemplos de lo que se llama o se dice one-shot therapy. Totalmente es eso. Y las preguntas y la forma de enfocar el problema cambian cuando piensas que esta sesión puede ser la definitiva para el cambio. Porque entonces no estás como, a ver, quiero hacer más preguntas, obtener más información. Recuerden, la pregunta es interventiva en sí misma. La pregunta no es ya nada más para obtener información. La pregunta puede ser terapéutica en sí misma. ¿Ok? Edgar, Pero cuando nosotros, dígame. perdón, termina y ahorita te pregunto. Que cuando nosotros pensamos que nuestra pregunta puede ser terapéutica, pasan 2 cosas. Uno, es que una responsabilidad muy fuerte se pone sobre nuestros hombros. Y la otra es que esa responsabilidad muy fuerte nos hace pensar mejor nuestras preguntas. ¿Ok? Dígame, Miguel. Quiero preguntarte algo. Pues, ¿se puede regresar un poquito a la anterior? Por supuesto. Bueno, de hecho es con respecto a la primera sesión, ¿no? Sí. Como dije hace rato, entiendo que dentro de la base teórica de un modelo hay un planteamiento o unos principios que están pensados desde un marco como no sé, como desde un marco de lo deseable, ¿no? De lo ideal, pienso. Lo que quiero preguntar tiene que ver con si, por ejemplo, la primera sesión, o sea, el no hacer este abordaje en la primera sesión, como se sugiere en el modelo, nos impide la posibilidad de que podamos después hacer un abordaje en el mismo sentido. O sea, quiero decir, yo como terapeuta pienso que sigo sin convencerme, digamos, de que para mí lo deseable o lo funcional o digamos, lo adecuado en la relación con el paciente
sea irme directamente a cómo puede ser la solución, sin permitir la parte, ¿no? O sea, no es que no se permita tampoco la escucha del problema, pero pienso que puede haber circunstancias o situaciones del paciente que sean muy, muy fuertes. O sea, pienso en una situación, por ejemplo, tengo compañeros de trabajo que viven en Honduras y que ahora están viviendo cosas muy complicadas por el huracán que está azotando. Y tengo una compañera específicamente que perdió todo, ¿no? O sea, perdió el río, se llevó su casa, se llevó todas sus pertenencias, lo perdió todo, y ella se encuentra en una situación muy complicada de su vida. Yo me pienso en un momento de poder apoyarle, ¿no? Terapéuticamente, y pienso que si yo abordara su circunstancia desde, bueno, y cómo ha sido diferente, o cómo debería de cambiar la cosa, o cómo debería de ser diferente, pienso que eso a lo mejor es desde mi posición, no sé, o desde mi interpretación, que podría ser algo, no sé cómo llamarlo, no es irrespetuoso, pero sí como poco considerado, podría ser, hacia ella por lo que está viviendo, no mirar o no permitir el espacio de apertura sobre lo que significa para ella perderlo todo, ¿no? Y lo que significa perder todo lo que construyó, etcétera. Sin embargo, pienso que mi pregunta es eso justo. Si yo no hago ese abordaje inicial en ese modo, de esa manera que marca el modelo, ¿significa que pierdo la posibilidad de hacer el abordaje centrado en la solución? ¿O hay manera de que aún no haciendo ese primer abordaje pueda de todos modos tener un abordaje terapéutico centrado en la solución? Ok. No sé si me expliqué. No, claro. ¿Le gusta jugar cartas? Sí. Ok. Para usted, ¿cuál es la carta más fuerte? ¿El as o el rey? El as. Ok. Si usted en esta primera sesión no pregunta esto, puede ser que pierda una carta que es la J, es poderosa, pero se va. Usted tiene toda la baraja todavía. Y usted tiene el as, que es su persona. Mientras usted tenga el as y su persona y sus recursos, usted va a seguir jugando en soluciones. Por supuesto, esta pregunta a mí me sirve un montón. Es una pregunta poderosa que lleva muy rápidamente a soluciones. Si usted no la hace, no, de ninguna manera es como, no, está completamente perdido, no es una persona enfocada al problema, hereje. Para nada, solamente no lo hizo. Quizá esta carta hubiera servido, quizá no, ya no lo vamos a saber. Pero listo, tiene todavía el resto de la baraja para jugar. ¿Ok? ¿Cómo le suena esto primariamente? Sí, creo que justo lo que quiero saber es que esto no es una regla y una condición sin la cual no podría continuar ese abordaje, ¿no? No, sí, no, vuelvo al tema que mencioné hace un momento, ¿no? Sobre la flexibilidad, sobre Exacto. la flexibilidad del terapeuta, sí. Exacto. Por ejemplo, con su amiga, a mí una pregunta que me podría, en este momento me parece que podría servir es, ¿qué tiene que pasar para que tú sientas que valió la pena? Y si esa persona dice hablar y llorar de cómo el huracán se llevó toda mi vida, eso es lo que le funcionaría y usted, muy ericksonianamente, me adapto. Si quieres llorar y eso sientes que te va a servir en esta sesión, vamos a llorar, ¿no? Pero si en ese llanto usted escucha y en esa narración usted escucha algo que pudiera ser distinto, se lo dice y si la persona lo quiere tomar, lo toma y si no, no. ¿Cómo le suena esto que le acabo de decir? Bien, me acomoda. O sea, es como, ¿qué tendría que pasar para que tú te dieras cuenta de que fue una buena idea? Y si la persona le dice, es que todas las personas me dicen que le eche ganas y que esto se puede recuperar y yo solamente quiero hablar de cómo esto, o sea, no tengo ningún espacio para hablar de cómo el huracán se llevó toda mi vida, eso es lo que le sirve. Y en la flexibilidad que tanto hemos estado mencionando, hay que escucharle a la persona. ¿Ok? Y si en algún momento nosotros escuchamos algo, decírselo, pero no decirle como, mira, es que sí se llevó, pero mira tus recursos. No,
yo escucho esto, pero a ver si te funciona, ¿no? Ujú. Ok, Vale, perfecto. gracias. De nada. Nos quedamos en estos objetivos, deben de ser claros, relevantes y específicos, ¿vale? Y lo que ya he mencionado en una multitud de ocasiones. Trabajamos con la presencia de la solución, no con la ausencia del problema. Es decir, que nos digan, nos gustaría que nuestro hijo no nos insulte, no nos sirven soluciones. Lo que nos sirve es, queremos que nuestro hijo nos hable amablemente. Es casi lo mismo, pero la forma en la que está estructurado cambia completamente la forma que se puede hacer. Porque nosotros no nos podemos dirigir, y aquí está toda la filosofía oriental, ¿no? Con todas sus paradojas bellísimas. Nosotros no nos podemos dirigir a un lugar de ausencia, pero sí nos podemos dirigir a un lugar de presencia. ¿Ok? Sí nos podemos dirigir al quiero que mi hijo me hable amablemente, pero es mucho más difícil dirigirse a un no quiero que me diga eso. ¿Ok? Entonces, esto, hablar en términos de presencia. En la primera entrevista, como hemos visto ya en 2 láminas anteriores, no es tanto alejarse del problema, sino ir acercándose a los objetivos, perdón. Esta es una serie de preguntas que se podrán usar en una primera entrevista. ¿Qué tendría que pasar el día de hoy para que se dé cuenta de que ha valido la pena venir a hablar conmigo? Cuando usted salga de este espacio, fíjate la cosa, cómo está construida. Cuando usted salga de este espacio, ¿es el día de hoy o en general, no? Lo dejas abierto. Cuando usted salga de este espacio, ¿qué cosas le indicarían que el cambio que buscaba ha comenzado a aparecer poco a poco? ¿Ok? ¿Qué podría ser distinto al término de esta sesión que te indicara que ha sido una buena idea acudir a este espacio? Como hay una parte muy bonita en la que Chaser dice que la terapia de soluciones empieza por el final y se refiere a este tipo de preguntas. ¿Cómo te darás cuenta de que los asuntos que te traen por aquí se han resuelto? Eso es comenzar por el final. ¿Ok? ¿Y qué te gustaría llevarte de este proceso? Si se fijan, todas son en pos de acercarnos a una cosa. No alejarse de los problemas, sino acercarse al objetivo. ¿Qué te gustaría llevarte de este proceso? ¿Cómo te vas a dar cuenta de que lo que has venido a buscar aquí ya lo has encontrado? Cuando salgas de este espacio, ¿qué te va a indicar que el cambio ha comenzado a suceder? Son centradas en el presente, pero orientadas a futuro. ¿Vale? Muy bien. Llegamos a la pregunta del milagro. Hasta aquí, ¿cómo van ustedes? Vamos a terminar de ver la pregunta del milagro, pero me gustaría escuchar cómo van ustedes. ¿Cómo va, Laura? Uh-huh. Bien. Uh-huh. Ok, perfecto, perfecto. Alma, ¿cómo va usted? Javier. Todo bien. Perfecto. Ángeles, Guadalupe, ¿cómo van ustedes? Todo bien, gracias. Perfecto. La pregunta del milagro, como les decía al principio de esta sesión, es así, marca registrada de la terapia breve centrada en soluciones. Esto y escala es por lo menos para mí, pero no sé qué piensen las demás personas, lo que de verdad se tiene que saber cómo preguntar y lo que de verdad se tiene que saber cómo lleva una secuencia. Porque cuando las escuchamos por primera vez, creemos que es nada más una pregunta y listo, ¿no? Nada más lejos de la realidad, pero nada más lejos de la realidad. La pregunta del milagro se desarrolla a partir de los desarrollos pragmáticos de Erickson y su bola de cristal, pero también, y en esto me gustaría hacer alusión a América, cuando dice, es que no hay nada en mi pasado, la pregunta del milagro la desarrollaron con alcohólicos, que desde que Bateson hizo esta teoría del alcoholismo y el AA, se suponía para lo sistémico como lo más difícil de tratar, el alcoholismo. Y la pregunta que nosotros vamos a aprender a hacer el día de hoy se desarrolló en casos que históricamente han sido de los más difíciles de tratar, ¿ok?
y toman el nombre a partir de que una persona que sufría de alcoholismo les decía, es que yo necesito un milagro. Quizás solo un milagro ayudaría. Y entonces Insoo Kimber, que fue la primera persona que escuchó esto, con su gran capacidad de leer las líneas y no entre líneas, dijo, entonces hay que hacer un milagro. Hay que pensar cómo sería un milagro. ¿Ok? No se preguntó, ¿qué querrá decir con milagro? ¿Cómo se desarrolla la palabra milagro en la estructura sintáctica de esta persona? No. Un milagro, hay que ver cómo podemos desarrollar un milagro. ¿Ok? Crean entonces la pregunta del milagro que se hace, la parte de arriba, esta, es como lo hacía Steve DeShazer. ¿Ok? Esta es como lo hacía también Insoo Kimber. A mí en lo personal me parece mucho más completa la Insoo Kimber, pero les voy a decir las dos, ¿ok? Vamos a ver cómo se hace y vamos después así a analizarla casi punto por punto, ¿va? Nos dice Steve DeShazer, supón que una noche, mientras tú estás durmiendo, ocurre un milagro y este problema se ha solucionado. ¿Cómo lo sabrías? ¿Qué sería diferente? ¿Cómo se daría cuenta tu esposo sin decirle una palabra que esto se ha resuelto? ¿Ok? Esta es la pregunta del milagro en general. Sin embargo, como lo preguntaba Insoo Kimber, me parece que tiene muchos más aspectos. Ahora, me gustaría preguntarte una pregunta extraña. Supón que mientras tú estás durmiendo esta noche y la casa entera está en silencio, un milagro ocurre. El milagro es que el problema que te trajo aquí se ha solucionado. Sin embargo, y ya que estabas durmiendo, tú no sabes que el milagro ha sucedido. Entonces, cuando tú despiertas mañana por la mañana, ¿qué sería distinto que te dijera que un milagro ha sucedido y este problema ha desaparecido? La parte de una pregunta extraña, un milagro por la noche, ¿cómo te darás cuenta sin decir una palabra? Son extremadamente importantes en esta pregunta. Yo me atrevería a decir, así como Miguel decía, como, si ya no hago esto, entonces quiere decir que ya no puedo hacer soluciones. Yo en la pregunta de milagro sí me atrevería a decir que hay cosas que si no las decimos, la pregunta de milagro no va a funcionar. Y ya vamos a ver por qué, ¿ok? Pero esta es la estructura general. Por supuesto que no se lee como yo la leí, que fue muy deprisa. Ya vamos a ver hasta dónde van las pautas, ¿ok? La pregunta del milagro, más adelante, le llamaron también la pregunta de la realidad, ¿ok? ¿Por qué? Porque como esto ocurrió mientras dormías, realmente no puedes saber qué pasó. Es decir, no puedes saber que el milagro ocurrió. ¿Cómo descubre entonces la gente más cercana a ti y tú misma que este milagro ha sucedido? Pero como nadie sabe que el milagro ha ocurrido, se comienzan a ver solamente signos de él. Nadie nos puede decir, oye, ocurrió este milagro. Solamente empezamos a ver como pistas de que el milagro ocurrió. Y como estas pistas solamente se pueden hacer en el mundo real y cotidiano del cliente, se hace una búsqueda colaborativa. ¿Qué quiere decir esto? Como no se puede decir con palabras, ¿cómo te vas a dar cuenta tú que el problema ya no está? ¿Cuál va a ser la primera cosa que te indique que el problema ya se resolvió? Acuérdense que no se puede hablar. Oye, ¿y tu perro, no? ¿Cómo tratarías distinto a tu perro que le indicaría que algo distinto ocurrió? ¿Qué pasaría de camino a tu trabajo que dijeras, algo es distinto, algo es diferente? Pero todo esto va anclado a la realidad de la persona. Por eso se llama también la pregunta de la realidad, porque todo lo sacamos del mundo real del paciente. Y es una creación colaborativa. Cuando las personas nos dicen, no se me ocurre un momento donde no haya estado el problema, no se me ocurre un momento donde haya excepciones o soluciones, entonces hay que crearlas. Pero esta creación siempre va en el mundo real del cliente. No es algo abstracto, no es como desde mi vida, sino desde la vida de esa persona. ¿Quién sería la primera persona que lo notaría? ¿Cómo lo notaría?
¿qué le dijera a esta persona a tu otro círculo cercano que es distinto en ti? Aquí entra completamente su creatividad y su capacidad de hacer preguntas desde el no saber, desde el no suponer. Y si en algún momento van a retomar la metáfora del león, debe de ser en la pregunta del milagro. Preguntar todo lo que tiene que ver alrededor de la vida de la persona. ¿Ok? Se necesita para este ejercicio tener fe, así de fuerte como suena. Tener fe en que la persona puede hacer descripciones precisas de lo que quiere. Ya sabemos cuál es tu problema. Ya sabemos que no has encontrado en el pasado algo, cómo solucionarlo. Pero tú sabes qué quieres. Tú sabes qué es lo que quieres de tu vida. Y además, este saber qué quieres, yo te puedo ayudar a hacerlo más grande, a describirlo con mayor profundidad y con mayor riqueza. Y además, se necesita querer oír la respuesta y no dar algo por ridículo. Que existe la habilidad en la otra persona para dar una respuesta lo suficientemente buena como para nosotros ir tejiendo. En resumidas cuentas, se necesita creer en los recursos de la persona. ¿Ok? Comenzar por darnos cuenta de que hay esperanzas, de que hay un escenario otro donde el problema no está presente, porque además es un milagro. O sea, en este momento yo no veo ninguna forma terrenal y real de que esto se pueda solucionar. Y es ahí la importancia de decirle, te voy a hacer una pregunta extraña. Porque lo que le estás diciendo es, esto no va a tener mucha lógica. Esto no va a tener lógica. Salte de tu lógica. El problema simplemente se fue. No estamos viendo cómo, no estamos preguntándonos por qué, simplemente se fue como por un acto de magia. E hizo Kimber sonaba los dedos súper hipnóticamente, ¿no? Porque además ella tenía esta voz así súper dulce, respiraba muy bien. Ya vamos a ver más adelante, cuando se desaparecía así. O sea, se ven los videos que hasta la persona dice, ay, güey, se fue el problema, ¿no? O sea, de verdad se fue el problema. Y entonces, a partir de ahí, comenzar a tejer. ¿Ok? Entonces, hay muchas respuestas posibles a esta pregunta y es lo que quisiera ver a continuación. Sin embargo, aunque sé que probablemente surgen muchas dudas con esto, quiero saber si hasta aquí he sido claro en la pregunta del milagro. Cualquier duda. Yo tengo una duda en cuestión del cuando lo llamas pregunta de la realidad, porque digo, a veces en este sentido a mí me funciona ponerme como si yo fuera paciente, ¿no? Y ahorita me pongo y me pregunto y digo, bueno, ¿cuál sería un milagro que yo estaría esperando, no? Entonces, si lo pudiera, si fuera, no sé, X cosa, y yo te contestara todo lo que estás diciendo ahorita de qué sucedería, cómo se darían cuenta los demás, qué sería diferente en mi perro, en mi casa, en mi esposo, en mi lo que sea. Lo más importante que ahorita me brinca es cómo me voy a acercar a esa realidad. O sea, cómo pasaría, no nada más allá verse como una realidad mental, sino, sino también ser actuado como una realidad en cuestión de credibilidad del paciente, ¿no? Claro, claro. Pero ya hay un escenario. Y fíjese cómo cambia la pregunta de cómo acercarme hacia ese escenario a no sé si existe ese escenario. Sí. La pregunta del milagro. El primer paso es que se construya, ¿no? Y a eso posibilita, ¿cierto? Y eso está bien, va, ¿no? Porque de alguna manera entonces yo estoy creyendo en que es posible eso que tú crees que es imposible. ¿Sí? Va, pero entonces, ¿cómo esta pregunta? ¿Cómo paso, no? ¿Y cómo pasa a que entonces no nada más lo crea aquí, sino que empiece a actuarlo así? O ¿me explico? Es como... Por supuesto, por supuesto. O sea, ¿cómo paso de este escenario milagroso? ¿Cómo llego hacia él, no? Sí. ¿Sería algo así? Ajá.
Ok. Yo le respondería como el cuento sufí, un paso a la vez. ¿Cuál sería la primera cosa que te indicaría que vas en el camino adecuado a llegar a ese milagro? Ya tú sabes cómo van a ser las cosas. Ya tú sabes que tu hermano no te va a pedir prestado tu sudadera, ¿no? ¿Cuál es la primera cosa que te indicaría que ya vas en ese camino? El simple hecho de tener el escenario mental de que las cosas pueden ocurrir es un gran paso para decir, ahora que sé a dónde quiero ir, sé qué pasos quiero dar. ¿Cómo le suena esto? No, es que no sé cómo aterrizarlo aún porque me parece que la mayoría de las personas socialmente ven los milagros como eso que quisieran, pero que sería como casi mágico si sucede y casi de repente sin esfuerzo, pero además muy improbable, ¿no? Yo creo que todas las personas Claro, tienen estos como sueños y milagros. Mi pregunta es cómo llevarlos, pues no nada más a que perfecto. los perciban, ¿no? Tal vez eso no es lo difícil. Creo que para mí no sería eso lo difícil, sino más bien que lo crean, ¿no? Para que lo Claro, que lo comiencen vayan a crear, creando, ¿no? para que lo crean, que se lo crean para que lo comiencen a crear. Claro, claro. Fíjese que a lo que usted me dice, primero, eso lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, cómo llevarlo ahí. Y segundo, cuando usted dice, para mí no sería lo difícil, no sabe usted la cantidad de consultantes que he tenido, que para ellos lo difícil es imaginar un escenario distinto. O sea, que dicen, no, no sé, o sea, no recuerdo ni en el pasado y no sé qué va a pasar en el futuro. Yo veo problemas hacia donde quiera que voltee. Pero no sé si es la experiencia de las otras personas, pero a mí me ha tocado una gran cantidad de gente que dice, no, es que no tengo ni siquiera la idea de qué me gustaría que pasara. Pero a su primera pregunta vamos a responder conforme vayan pasando las láminas. ¿Qué le parece? ¿Sí? Sí. Muchas gracias. ¿Alguien otra Gracias. duda? A usted. Gracias. A usted. ¿Alguna persona que tenga otra duda? ¿Cómo van hasta ahora? ¿Ok? Muy bien. Entonces, hacemos la pregunta del milagro y algo importante es comenzar por darnos cuenta de que hay esperanzas que no pueden ocurrir. Steve DeChaser da un ejemplo de una persona que no tiene un brazo, ¿no? Entonces le hacen la pregunta del milagro y la persona dice, pues que mi brazo vuelva. Entonces Steve DeChaser dice, claro, claro. Y se queda en silencio. Vamos a ver lo importante que son los silencios en esta pregunta. Y la persona le dice, pero supongo que te refieres a algo que sea posible. Para las personas es muy fácil, aunque a veces nosotros nos neguemos a verlo, darse cuenta de las cosas posibles y de las imposibles. Si una persona, por ejemplo, está ahí porque murió su padre, decimos, ¿cómo sería como este milagro partiendo de tu presente? Y la persona nos dice, ¿que vuelva? Claro, claro. Muy probablemente se van a dar cuenta después como de, pero eso no puede ocurrir, eso no está en mi presente. ¿Ok? Entonces, 4 razones para realizar la pregunta del milagro. Una de Edgar, las razones, dígame, adelante. rápidamente, ¿quién dijo, bueno, pero que sea algo posible? ¿De Shazer o el paciente? El paciente, el paciente. El paciente dijo, bueno, pero supongo que me estás preguntando por algo que sea posible. Ah, gracias. Ajá, ajá, es súper importante, ¿no? O sea, que no que te diga tu terapeuta, oye, eso no se puede, ¿no? Imagínate cuántas veces te lo has dicho a ti mismo. Pero que tú te digas, bueno, supongo que me estás preguntando algo que sea posible en mi vida. Es fuerte, es fuerte. 4 razones para realizar esta pregunta. La primera es que es una manera para crear metas terapéuticas porque, como les había mencionado, la terapia breve comienza por el fin. ¿Cómo sabrán los clientes que han logrado lo que querían de la terapia? Pues cuando se acerquen lo más posible, y para esto vamos a hacer las escalas, pero esto ya no lo vamos a ver en esta sesión, para que se acerquen lo más posible a ese milagro. ¿Ok? En los
últimos años de su vida, tanto Enzo Kimber como Steve DeShazer, le jugué una pequeña broma a Miguel, porque ya ni siquiera se preguntaban qué ha cambiado, preguntaban así directo la pregunta del milagro. Así, en las últimas prácticas que tenían, llegaban directo así como, el problema por el que has venido ha desaparecido, ¿cómo te vas a dar cuenta? ¿Ok? Porque se dieron cuenta que era la manera más rápida de enfocarse en la solución. La pregunta del milagro, además, es una experiencia emocional, porque cuando las personas lo cuentan, lo cuentan como si el milagro ya hubiese ocurrido, y para eso es importante nuestras preguntas, para hacer la descripción tanto emocional, cognitiva y conductual. Es decir, no es nada más qué vas a hacer, sino y cómo te vas a sentir. ¿Y cómo se va a sentir la otra persona cuando llegues con un ramo de flores para esa persona? ¿Qué va a hacer ella? ¿Qué vas a pensar tú? O sea, siempre se va como eslabonando, ¿lo ven? Estas cosas. Y porque además de ser una experiencia emocional, les da la posibilidad de crear un nuevo futuro, un nuevo horizonte, donde el problema ya no está presente. Además, prepara para las excepciones. Al ofrecernos una pintura de su futuro preferido, nos refieren cuándo no ha pasado, o cuándo sí ha pasado ese futuro. Es decir, ¿qué de tus experiencias pasadas usaste para pintarme este cuadro del futuro? ¿Me doy a entender? Pequeñas de estas piezas de milagro han ocurrido antes. Incluso una pieza muy pequeña, cuando nos pintan su figura, cuando nos dicen, esto es lo que yo quisiera, ¿y esto ha ocurrido antes de alguna forma? Eso prepara para la excepción. ¿Queda claro? Es como una antepregunta a la excepción. Ahora que ya sabes lo que quieres y que lo sabes de una manera mucho más concreta, ¿alguna pieza pequeñita del milagro ha ocurrido anteriormente en tu vida? Y como ya está mucho más concreto lo que quieren, es más fácil pensar en las excepciones. Pues antes no lo había pensado, pero sí, creo que hubo un momento donde yo no peleaba tanto con mis hermanos. ¿Ok? Y por último, es parte de crear una historia de retroalimentación positiva. Y recuerden, no positiva de todo va a ir bien, sino de un cambio. Porque la pregunta del milagro plantea un inicio distinto, es una progresión distinta. Se está muy acostumbrado a hablar sobre los problemas. Pero cuando comenzamos a hablar sobre los milagros, entonces hay una retroalimentación completamente distinta. Hay una conversación y un diálogo que versa sobre otra cosa. Esas son las 4 grandes razones para preguntar la pregunta del milagro. Voy a repetirla rápidamente. 1, la gente no está acostumbrada a ella y por eso tiene un efecto terapéutico. Otro, prepara para las excepciones, crea metas terapéuticas y la persona cuando lo va contando va creando el milagro emocionalmente. ¿Vale? ¿Cómo van hasta aquí? ¿Bien? Bien. Perfecto. Entonces, voy a tomar, esto es porque a mí me gusta más, pero no quiere decir que sea mejor, cómo hacía Enzo Kimber la pregunta del milagro, que me parece que fue la que más lo desarrolló, ¿ok? Y la pregunta del milagro al estilo Enzo Kimber comienza con ¿está bien si te hago una pregunta extraña? Esto suspende la temporalidad y la lógica cotidiana, porque ya te están diciendo, como es una pregunta extraña, probablemente tu respuesta también va a ser extraña. Es esto que hablábamos de las preguntas que presuponen ciertas respuestas. ¿Te puedo hacer una pregunta extraña? Aquí, así, utilicen todas las habilidades hipnóticas que tienen. ¿Ok? Pero comenzar con una pregunta extraña es bien importante porque entonces la lógica del problema se suspende. Porque lo normal sería hablar del problema. Ahora va a pasar algo extraño. ¿Qué será? Ya lo veremos, ¿no? Después, ¿te puedo hacer una pregunta extraña? No, listo, ¿no? Vas a casa, comes tu cena, quizás prendes la televisión, tomas un baño
En general es continuar con el día común. ¿Ok? ¿Por qué? Porque acuérdense que esa es una pregunta de la realidad de la otra persona. Y ¿Podrías regresar mientras un más, poquito al anterior? por supuesto, ahí. Sí, Ujú. sí, es que no la alcancé a ver. Gracias. Claro, claro, claro. Ujú. Ya. Entonces, cuando usted dice una pregunta extraña, ¿no? Te va a hacer una pregunta extraña, pero no tan extraña, acuérdense del cambio binocular, como para que esté fuera de tu realidad. Por eso se llama la pregunta del milagro o pregunta de la realidad. La pregunta es extraña, pero va enfocada a tu realidad. Ahí está la paradoja, ¿no? Y ahí empieza como la paradoja hipnótica también. Entonces, vas a tu casa, no sé qué sueles hacer, probablemente bañarte, acariciar, no sé. Es el día común de la persona, ¿ok? Cuando hay varias personas, puedes hacer alusión a cada una. Por ejemplo, si hay una familia, no sé, Marquito quizá juegue con su carro, Luis vaya y se meta un rato a escuchar música, o como lo hacía Steve de Chaser, y en eso a mí me gusta bastante, como que no le habla a nadie, se queda mirando al suelo o mirando hacia arriba, ¿no? Para que cada persona vaya pensando cómo es su día común. Después, continuar con la noche. Hasta aquí, si se fijan, no se ha hecho ninguna pregunta, más bien se ha pedido que piensen un día habitual. Es muy importante situarlo como en su día habitual, ¿ok? Se desea en general que el cliente deje el consultorio y piense en su día común, puesto que es ahí donde el cambio se va a originar en su vida cotidiana, en su día común. Por eso se quiere que el día sea lo más normal posible, ¿vale? Se hace tarde, estás un poco cansado, así que te metes a tu cama y te quedas dormido o te quedas dormida, ¿vale? A ver, espérame, déjenme hacer grande. Edgar, Dígame. ¿se puede aludir al paciente para que él describa cómo es su día común? Claro, claro, pero es importante que sea un día común, pero que no sea tan descriptivo en este momento como para que se pierda que usted le estaba haciendo una pregunta, ¿ok? Sí, claro, como Next. para tampoco, bueno, supongo que es que me hace referencia justo al proceso hipnótico, ¿no? Donde Totalmente. para hacer rapport no puedes, bueno, si dices algo que no corresponde con la cotidianidad de la persona, pues Ajá. pierdes la conexión. Entonces, Claro. si es la primera sesión, probablemente no conozcas mucho del día común del paciente. Entonces, ahí por Exactamente. eso pregunto si puede hacer alusión como, por ejemplo, ¿qué haces después? No sé, en un día común, ¿cómo terminas el día? Ujú. Y a partir de ahí tú retomar la conversación, puede ser. Por supuesto, yo lo que hago en lo personal es, tú sabrás mejor que yo, ¿no? Y Ujú. llegas a tu casa, no sé qué haces para descansar, pero seguro ya lo estás imaginando. Hacer como estas, como alusiones a su día común, ¿ok? Entonces, También se hasta puede, aquí, también se puede dígame. ser, digo que también se puede ser muy ambiguo, como cuando hacemos hipnosis que le dices, estás ahí relajado y posiblemente es en la silla o en el sillón más de tu agrado y entonces ya va él incorporando todo o ella toda la información como le signifique, ¿no? Completamente de acuerdo con usted. Sí, claro. Es como ser como muy vago, pero que en general el objetivo es que se sitúe en su vida cotidiana, ¿ok? Porque ahí es donde va a ser el cambio. Hasta aquí no se ha hecho ninguna pregunta más que situarlo en su vida cotidiana. Es un espacio que esa persona habita con regularidad, ¿vale? Y aquí, entonces, durante la noche, mientras duermes, un milagro ocurre. Es importante hacer una pausa para buscar una reacción, una sonrisa, un arqueamiento de cejas. Cuando Enzo Kimber decía un milagro ocurre, lo sonreía un poco. No es como vas a tu casa y mientras duermes, un milagro ocurre. Es como algo muy hipnótico, es muy hipnótico. Entonces, es importante hacer la pausa, pero no demasiado largo, porque hay muchas personas que te pueden decir, pero yo no creo en los milagros.
¿Qué pasa entonces cuando de repente le cortan a uno todo el trip hipnótico y le dicen, pero no creo en los milagros? Fácil. Yo tampoco, pero está bien si pretendemos que sí durante un momento. Entonces sería algo así, ¿no? Como entonces durante la noche, mientras duermes, ocurre un milagro. Y siguen con lo demás que ahorita les voy a decir, porque si se quedan demasiado durante ocurre un milagro, la persona pues, ¿de qué me está hablando esta persona? Yo no creo en los milagros, ¿no? Si eso ocurre, le dice, yo tampoco, pero vamos a pretender que sí. Era una pregunta extraña, ¿te acuerdas? Muy bien. Entonces, y no es cualquier milagro. Es un milagro, atención acá, por favor, ¿eh? Es un milagro que hace que los problemas que te trajeron aquí desaparezcan justo así. Es súper importante, no puedo ser más enfático en lo que les voy a decir. Es súper importante que les digan los problemas que te trajeron aquí, porque si no, olvidarla lleva a metas vagas e irreales. Y por supuesto, ¿no? Es lógico, ocurre un milagro. ¿Y qué pasa? Pues ya estoy en Marte y soy rey de Marte, ¿no? No, o sea, es como los problemas que te trajeron aquí desaparecieron. Es muy importante. Creo que para mí al menos esta es la parte que no se debe de olvidar. ¿Ok? Edgar, una molestia. ¿Le podrías regresar a la diapositiva anterior? Por supuesto. Gracias. Entonces, durante la noche, mientras duermes, esto es importante, mientras duermes, ¿ok? Porque la persona no puede saber que ocurrió el milagro porque estaba dormida. Todo esto se los voy a pasar. Entonces, Sí, lo que quería era leerlo, gracias. ajá, exactamente. Entonces, durante la noche, mientras duermes, ocurre un milagro. Pero no es cualquier milagro. Es un milagro que hace que los problemas que te trajeron aquí desaparezcan así. ¿Ok? Recuerden esa parte, perdón por ser tan enfático, pero es los problemas que te traen acá, no los problemas de la humanidad, porque la persona te puede decir, pues ya no hay hambre ni hay guerras, ¿no? Pues claro, ocurrió un milagro, pero no, son las cosas que a ti en específico te preocupan y tan te preocupan que te trajeron a este espacio, ¿vale? Pero estabas dormido, por lo tanto, no sabes qué ocurrió. Es importante mencionarles que ellos tampoco saben qué ocurrió porque estaban dormidos. De aquí la importancia de decirles, mientras estabas dormido ocurrió el milagro. Y después continuar. ¿Cómo te darías cuenta tú y los demás de que el problema se ha ido? ¿Ok? ¿Cómo te darías cuenta tú y los demás de que el problema ya no está? Den el tiempo de pensar. Al ser una pregunta tan poco común, es difícil de contestar. Cuando aquí es donde más importantes son los silencios, es donde más está como esta influencia minimalista budista. Si la persona le dice no sé, ustedes le deben de, y fíjense, esta palabra, deben, como de, es una pregunta difícil de contestar, ¿no? Y se quedan así. No le repiten la pregunta a menos que sea muy explícita su petición de que le repitas la pregunta. No me acuerdo del nombre del autor, pero lo tengo más adelante, que dice, un no sé significa no me molestes, estoy pensando. ¿Ok? Entonces, cuando la persona diga no sé, es como, es difícil de contestar, claro. Porque si ustedes comienzan a hablar por sentirse nerviosas o nerviosos en este silencio, se va a perder el efecto terapéutico. Déjenles pensar, están imaginando ese futuro, ¿vale? Esta fue la pregunta del milagro y vamos a ver cuáles son las posibles respuestas que se dan a la pregunta del milagro. Pero antes de pasar, creo que tenemos tiempo. ¿Hay alguna duda o algún comentario referente a esto? Yo un comentario. Dígame. Algo que yo noté cuando empecé a trabajar con la pregunta del milagro, es que a veces algunas personas decían que cuando les preguntaba, y cuando tú despiertes, quiero que me digas qué es lo primero que vas a
vas a ver. Y muchos, entonces, para acotar esa parte, ahora la pequeña variación que le hice fue, y cuando despiertes, ¿qué cosa será diferente en ti, en lo que piensas, en lo que sientes, en lo que está en el medio en el que estás, que te va a indicar que el milagro ha ocurrido? Y eso me ha servido mucho para que no se dispersen. Totalmente, totalmente. Ahora lo que dice Alma, me tomé la libertad de hacerles una lista de posibles respuestas a la pregunta del milagro, y una es totalmente: las otras personas cambiaron, las otras personas ya no me tratan como lo peor, y entonces como ya las otras personas cambiaron, yo estoy muy bien. Es una posible respuesta y ya veremos qué se puede responder a eso o cómo podría seguir, ¿ok? ¿Algún otro comentario? ¿O seguimos ya con las respuestas? Vamos a darle a las respuestas. Ok. Solo sabemos lo que preguntamos hasta que escuchamos la respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Sigan poniendo atención. Cuando ustedes pregunten la cuestión del milagro, no es como, ya la hice, ahorita esta persona va a agarrar la onda y listo, ¿no? Mi onda terapéutica ya está completa. Sigan poniendo atención, porque a las respuestas que esa persona le van a dar, solamente, a menos, y aunque ustedes creen que son las personas que saben usar la pregunta del milagro, solamente van a darse cuenta qué tan buena fue su pregunta con las respuestas de la persona. Entonces, si yo le pudiera poner un subtítulo a esta lámina, yo le pusiera: no te duermas en tus laureles, no creas que le hiciste la pregunta que le va a cambiar la vida. Escucha lo que está diciendo, porque solamente a través de su respuesta te vas a dar cuenta si tu pregunta efectivamente puede llevar a un lugar distinto. ¿Ok? ¿Me iba a decir algo, Laura? Ok, ¿qué fue lo que vi que a varias personas les dio risa? ¿Qué fue lo que le dio risa a usted, Laura? No, pues la interpretación en español. Sí, 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 totalmente, ¿no? Entonces, sigan escuchando, sigan escuchando. Las respuestas es: ¿qué nota el cliente? Tenemos esta obligación porque a partir de ahí se van a desprender nuestras preguntas, ¿ok? Por ejemplo, ¿cómo se dio cuenta Luis de esto por primera vez? Es decir, que el problema ya no estaba presente, ¿ok? ¿Cómo se dio cuenta de que había ocurrido? ¿Con qué tipo de sentimientos y pensamientos se despertó que le indicaron que era un día distinto? ¿Ok? Por supuesto, esas son preguntas súper largas. Ustedes hagan las más cortas, ¿no? ¿Cómo te sentiste cuando te despertaste? ¿Qué pensaste cuando te despertaste? ¿No? ¿Cuál fue la primera cosa que te dijo algo es distinto? Oye, cuando te diste cuenta de que algo era distinto, ¿cuál fue la primera cosa que hiciste diferente? ¿Vale? Y esta cosa, ¿cómo funciona como señal para indicarte que el problema se fue? ¿Cómo notan además las personas que ocurrió algo distinto? ¿Qué sienten, qué crees que sienten las demás personas cuando te ven haciendo esto distinto? ¿Qué pensarán cuando te vean que te sientes distinto? ¿Ven cómo se va formando el sentimiento, pensamiento y conducta? ¿Y cómo se van como forjando en las preguntas como si fuéramos hilando? ¿Qué sentimiento distinto es el primero del que te das cuenta por la mañana? Sentimiento. ¿Y qué haces distinto cuando sientes de esta forma? ¿Y qué crees que piensan los demás? Este pensar, sentir, hacer, váyanlo siempre como moviendo de lugar en las preguntas, ¿ok? ¿Cómo crees que se siente esta persona cuando tú actúas distinto? Aquí es totalmente creatividad de ustedes, ¿eh? Y su forma de hacer preguntas. Porque yo conozco a mucha gente que se va por lo súper conductual en esta pregunta. Como, ¿qué vas a hacer distinto? ¿Qué van a hacer distinto a las otras personas? ¿Cómo notas que hiciste algo distinto? Pero hay otras cosas, además de la conducta. Muchas veces, la parte más significativa para las personas es lo emocional, ni siquiera lo que piensan o lo que hacen, lo emocional. ¿Qué vas a sentir distinto? ¿Cuál es la primera señal de que estás sintiendo algo distinto? A mí me tocó una vez una muy poderosa respuesta que me dijeron: sonreí.
¿no? Ese es la primera signo de que me siento distinto, sonreí. Y de ahí, lánzate. Vamos a hacer un ejemplo. Enrique, usted hizo la pregunta del milagro y le dijeron sonreí. Dígame su siguiente pregunta. Sonrisa. ¿Y quién será la primera persona que note esa sonrisa? Perfecto. ¿Otra persona? Sigan la lógica que acaba de decir Enrique, ¿eh? ¿Qué tan amplia era la sonrisa? Ok, ok. ¿Qué más? No le escuché, Alma. ¿Qué pasa dentro de ti que te hace sonreír? Muy bien. Perfecto. ¿Quién más? ¿Qué te hace sentir cuando sonríes? Ok, ok. Perfecto. Una pequeña, esta es mía, ¿no? ¿Qué pensarán los demás cuando te vean sonreír? ¿Okay? ¿Qué crees que pasa con las demás personas cuando te ven sonreír? Liliana, ¿usted tiene alguna pregunta? O quien quiera participar, Javier, Miguel. ¿Qué tiene de diferente esa sonrisa a todas las demás, no? Ok, ok. ¿Qué la hace distinta? Ajá. ¿Qué más? ¿Cómo hace diferencia en tu vida esto? Ok, ok, exacto. Ahí estamos ampliando. Ahí estamos ampliando. Dígame, Javier. Y se da cuenta a qué pensamiento está asociado esa sonrisa, ¿no? O si es una imagen, o si hay sonidos, o si es una conversación con alguien más, o esa sonrisa es porque ya se dio cuenta que algo pasó. Exacto, exacto. Muy bien, muy bien. Creo que en general cuando les escucho siento que tienen muy bien, pero muy bien desarrollada la parte personal, ¿no? Como de sonidos, como ampliación individual. Y quizá algo que me pongo a pensar es que no olviden la parte relacional, ¿ok? ¿Qué pasa con las demás personas? ¿Qué es distinto con las demás personas? Cuando esas personas hacen distinto algo, ¿qué pasa distinto en ti? Acuérdense de involucrar a las demás personas, ¿vale? Entonces, muy bien, perfecto. Eso es lo primero. ¿Qué nota el cliente? Y después, Gallagher fue el que lo dijo. No sé o la respuesta silenciosa es una de las posibilidades. Ustedes le hacen la pregunta y la persona se queda así. No sé, no sé. Ustedes no le van a decir, no, cómo no, seguro sí sabes, ¿no? Ya dime, tú sabes la respuesta. No, claro, es una pregunta difícil. Le dan tiempo para pensar, ¿ok? Guarden silencio, cuenten hasta 6 y no repitan la pregunta a menos que les digan explícitamente. Porque, como he visto personas que en esos silencios le dicen la pregunta otras 5 veces, ¿no? La persona se queda así y pasó un milagro, o sea, estabas dormido y como estabas dormido, no te diste cuenta. Y entonces la persona es así como de, pero ¿cómo se van a dar cuenta los demás? Era un día normal, tranqui, o sea, ¿cómo le hiciste? No, no lo hagan. Guarden silencio. Cuenten hasta 6 mentalmente. No cabeceen, no le hagan. Es como, háganle saber que es el turno de hablar a la otra persona. ¿Ok? Es una pregunta difícil y otros 10 segundos. Este es un ejercicio de autocontrol muy interesante, ¿eh? Piensen si son buenas y son buenos en los silencios. Porque entonces, imagínate, 10 segundos en silencio en terapia. ¿Cómo se siente, profesor Marcelo? A veces se siente como una eternidad, ¿eh? No es tan fácil quedarse callado o callada 10 segundos, más como terapeuta. Entonces, esto es mucho del autocontrol, ¿ok? Es una pregunta difícil. Ellos saben hacer eso. Perfectamente, perfectamente. Entonces, eso es cuando nos dicen no sé o silencio, ustedes sigan guardando silencio, ¿vale? Otra posible respuesta, dígame. También podemos decir, imagina que sabe. Mejor guarde silencio en dice este Marcelo. momento. Es que Sí, y se puede hacer. Ajá, se puede hacer, pero lo primero, yo diría que en este modelo al menos, es como, primero guarden silencio y si ya vieron que pasaron 20 segundos y no pasa nada, imagina que sabes, ¿no? Pero casi siempre se da el tiempo adecuado y le dan como
¿cómo diré esto? La indicación concreta de que es tu turno de hablar, las personas van a decir algo. Porque si empiezan a hacerle como, y empiezan a hablar, como que la persona siempre va a esperar que ustedes digan algo más que las aclaren. Pero si no dicen nada, es tu turno, yo te estoy esperando y podemos seguir esperando, ¿no? Pero es tu turno, yo no te voy a decir nada más, ¿vale? También está, por supuesto, la respuesta del no. Frecuentemente van a encontrarse con lo siguiente. No me sentiré triste, no estaré enojada, no me dirán que me veo cansada, pero siempre es un no, ¿ok? De una manera súper elegante lo resolvieron estas personas y es, ¿y cómo te sentirás en lugar de eso? ¿Cómo te sentirás en lugar de enojada? ¿Ok? ¿Cómo te sentirás en lugar de triste? Y cuando decimos en lugar de, estamos ya trabajando de nuevo con la presencia. ¿Ok? No me dirán que me veo cansada. En lugar de decirte que te ves cansada, ¿cómo te van a decir? Ah, pues me dirán que me veo llena de energía. ¿Y qué piensas? ¿Cómo crees que te vas a sentir cuando te digan que estás llena de energía? Y cuando te digan eso, ¿tú qué piensas que puede ocurrir contigo? Ahí otra vez se van intercalando, ¿ok? ¿Qué piensa Araceli? Es que estoy teniendo problemas con mi audio y con la conexión, pero ok. Quizá por eso mis gestos, pero todo bien. No se preocupe. La importancia de preguntar los gestos. Muy bien. Entonces, es esto. Por ejemplo, no me sentiré triste y en lugar de triste, ¿cómo te vas a sentir? ¿Ok? Y en lugar de que te digan qué hacer, ¿qué te van a decir? Siempre trabajar con la presencia y en la triada, ¿ok? Sentir, actuar, pensar, ¿ok? Se sentirá diferente, por ejemplo. Y cuando te sientas de esa forma, ¿qué harás que no estás haciendo ahora? Una pregunta poderosísima en soluciones. ¿Qué harás que no estás haciendo ahora? Cuando te sientas llena de energía, ¿qué harás que no estás haciendo ahora? ¿Ok? ¿Qué más? La pregunta de ¿qué más?, que es traducida en inglés como what else, es lo que más se repite en los libros de soluciones, porque es una forma de expandir la descripción. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Se darán cuenta ustedes que una vez que inicia una descripción de una solución con presencia, es muy fácil que la narración siga. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No lo corten. Si cada vez que ustedes dicen ¿qué más?, la persona sigue hablando, no tengan ningún miedo en decirle 15 veces ¿qué más? Si la narración sigue en solución, pregúntele ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Porque es muy raro que una persona le pregunten eso. Y entonces cuando comienza a ser tan fácil la narración, es que se está creando una descripción más amplia y más compleja. No la corten. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Porque si ustedes escuchan atentamente de una narración con presencia de solución, fácilmente, que una narración que dure 2 minutos, pueden sacar 30 preguntas. Así. O sea, si escuchan atentamente, pueden sacar un montón de preguntas y un montón de preguntas que aumenten esa descripción. Así que si ustedes les están diciendo de repente, pues me sentiré mejor con mi madre, ¿y qué más? Creo que le haré de comer, ¿y qué más? Le haré un pastel porque le gusta, ¿y qué más? Se lo voy a hacer el domingo ya que tengo el tiempo libre, ¿y qué más? Y el domingo también voy a sacar a pasear a mis perros. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y están ahí creando todo. ¿Me doy a entender? Ok. Esto es cuando les dicen, se sentirá diferente. Pero, por ejemplo, cuando les dicen pensar algo distinto, ¿qué supones que harás entonces? Cuando pienses que no toda la gente está en tu contra, ¿qué supones que harás entonces? Y ahí después va la emoción. ¿Y cómo te sentirás cuando lo hagas? ¿Y cómo crees que se sentirán las otras personas? ¿Y qué pensarán de ti las otras personas? ¿Qué harán distinto cuando vean que sí confías en ellas? La posibilidad es amplísima, amplísima. Pero lo que en este momento les pretendo mostrar es como el mapa mínimo por donde comenzar a hacer preguntas. ¿Va quedando claro esto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo le va a usted, Enrique? Bien, estoy
acomodando esta parte de que a mí se me va mucho como el ir entre la interrelación y el considerar hacer preguntas entre pensar, actuar y sentir. Entonces, estoy retomando estas partes como relevantes, integrándolas y viendo cómo son. Y ya me doy cuenta justo de la parte de la interrelación, rescatarla bastante. Esta parte cuando dices, preguntarle cómo lo ven el otro, qué estará sucediendo, qué le dirán, y cuando le dicen, rescatar la relación, preguntarle eso, ¿qué piensas tú de eso? ¿Cómo te sientes? ¿O cómo actúas ante eso? Entonces, Es difícil, pero ya usted va en el camino. Esto sí. es lo más difícil. O sea, como rescatar la interrelación y el pensar, actuar y sentir, es como ustedes se van a dar cuenta que una persona tiene experiencia en hacer preguntas. Y ustedes lo van a lograr, seguro lo van a hacer, pero es con la práctica, es con la práctica. Mucha gente, les digo, está como muy enfocada a la conducta. Ya cuando comienzan a interrelacionar, es por la pura práctica, es lo que decía Enzo Kimber, cuando le decían, oiga, ¿y cómo mejorar? Y Enzo Kimber decía, ¿te gusta? Porque ellos eran súper músicos, les decía que Steve DeShazer era músico profesional de jazz, y Enzo Kimber tocaba el piano, y decía, yo aprendí a tocar muy bien el piano practicando, practicando, practicando. Entonces, no es necesario que lo hagan con una persona frente a frente. Hagan una lista de preguntas y vean hacia dónde se suelen ir y qué suele faltar. Y entonces ahí se van a dar dando cuenta. ¿Ok? Perfecto. Aquí está, justo el león del Wittgenstein, ¿no? Por ejemplo, cuando pienses más, si nos dice la persona, voy a pensar que ahí está, algo súper, súper común, ¿no? Voy a pensar que soy digna de amor o digno de amor. ¿Ok? Que alguien me puede querer por quien soy. Cuando pienses que te pueden querer por quien eres, ¿cómo supones que tu pareja lo notará? ¿Cómo se va a dar cuenta de que ahora sabes que te quiere por la persona que eres digna de ser querida, ¿no? O, ¿quién será la primera persona que lo note? No, pues mi hermano, ¿no? ¿Qué le hará pensar que te sientes más apta para llevar a cabo los trabajos profesionales? Puse aquí el león porque justo pensar que nosotros no sabemos nada de las relaciones de esa persona nos va a llevar a preguntar de las relaciones de esa persona. ¿Ok? Entonces aquí está un leoncito y la persona así como, ¿what? ¿Qué me estás diciendo? Así, ese pensamiento, ¿qué me está diciendo esta persona? Pero ¿de qué forma su esposo se va a dar cuenta de esto? ¿De qué forma su pareja se va a dar cuenta? Piénsenlo con una, como dice el poema, con una permanente perplejidad. ¿Ok? Cuando tú hagas esto, ¿qué va a pensar de ti tu novio? Y cuando eso piense de ti tu novio, ¿cómo se va? Y esta es una pregunta mucho más compleja, pero que igual con práctica la van a poder sacar. ¿Cómo se va a dar cuenta tu mamá que tú piensas que tu novio ya te quiere por quien eres? Eso ya, o sea, esa es como una más compleja, pero ustedes las van a ir sacando de esta forma. ¿Ok? Eso ya tiene como una parte relacional, una parte de pensamiento, una parte de la conducta, pero ustedes las van a ir sacando, las van a ir sacando. La respuesta conductual es probablemente la forma más fácil de iniciar el cambio terapéutico. Y lo que se pide son detalles concretos y específicos para que se vaya haciendo una historia más real y vívida, a la vez que permite pensar en las recompensas que tendrá ese cambio. ¿Por qué recompensas? ¿Qué va a pasar con tu pareja cuando te muestres más cariñosa con ella? ¿Cómo crees que va a actuar? ¿No? Pues probablemente también me dé cariños. Esa es una recompensa que quizá la persona no había pensado hasta ese momento, ¿vale? ¿Cómo se dará cuenta Víctor que te sientes más feliz de estar vivo? ¿Qué cosa distinta harías? ¿Qué hará él cuando vea que te sientes más digna de estudiar un posgrado? ¿Cómo reaccionarás tú cuando él se dé cuenta de que lo quieres? Siempre ir como jugando, ¿no? O sea, ¿qué crees que va a sentir él? ¿Qué crees que va a sentir tu pareja cuando se dé cuenta de que tú tienes una alegría por vivir? ¿Qué hará distinto él cuando él se dé cuenta de que tú le estás haciendo un detalle? O sea,
Siempre como ir moviendo estas cosas. ¿Me doy a entender? La respuesta conductual, como les decía, creo que es la forma más fácil de iniciar el cambio terapéutico, pero, y esta es una opinión mía, la forma más segura de anclar un cambio es preguntarle por lo emocional. Lo emocional siempre como que pega más. No es como... Y cuando veas a esa persona, que tú te interesas por ella, ¿qué crees que vas a sentir? Esas son preguntas así que les abren los ojos a las personas literalmente, ¿no? Así se quedan como, me voy a sentir que mi hija me pone atención, ¿no? ¿Y qué crees que va a sentir tu hija cuando tú le pongas atención? Va a sentir que una madre la quiere y ¡pum! ¿No? O sea, eso es como una explosión. ¿Cómo lo notarán las otras personas? ¿Ok? Lo que les decía es que un cambio no es tal hasta que es reconocido por los contextos sociales y es muy importante introducir el contexto en la co-construcción de soluciones. Muy bien, prende. Uy, uy, uy. Miren, me faltan 10 diapositivas, pero creo que ya no nos va a dar tiempo de ver más. No pasa nada, en 30 minutos de la siguiente sesión la vemos. ¿Cómo fue para ustedes esta sesión? Qué bueno que me dijo, porque si no me voy. O sea, estoy muy acostumbrado como a hablar. ¿Cómo fue para ustedes esta sesión? Fue como más dinámico, como el hecho de que fuiste integrando o haciendo las preguntas, ¿no? E incluso en el ejercicio que hicimos contigo, que de las preguntas que te preguntáramos, ¿no? En lo personal fue como más entendible. Ok. Muy bien, muchas gracias, Liliana. Para las demás personas, ¿cómo fue? Para mí ha sido muy importante que podamos darnos el tiempo de externar como las cosas que no nos están quedando como suficientemente claras, que podamos plantear ejemplos, que podamos plantear situaciones que nos hagan hacerlo significativo. Entonces, para mí, quizás aunque quizá tu propósito fuera que terminaras todas las diapositivas, para mí el propósito más importante pues era que todo lo que estamos conociendo, o para mí lo que estoy conociendo pueda quedar integrado. Entonces, en ese sentido ha funcionado muy bien y ha sido bueno. Sí me ha servido para integrar de mejor manera lo que estoy aprendiendo aquí. Entonces ha sido bueno. Perfecto. Cómo lo he llevado. Muchas gracias, Miguel. Yola, ¿quiere usted decir algo? Ah, ¿no? Muy bien. No, gracias, Pues nada más era para verlos a todos. Y que perfecto. me vean. Pero muy bien. Pues entonces, ¿qué les parece si nos vemos el siguiente sábado? Vamos a terminar de ver esto de la pregunta del milagro. Vamos a comenzar y a terminar las escalas, que juntos es como algo muy fuerte. Y vamos a hacer ejercicios. Yo escuchándoles creo que les está quedando súper claro. Pero igual vamos a traer personas así externas que nos digan como, hey, hola, ¿no? Tengo este problema para ver cómo lo están haciendo. Pienso cambiar la dinámica de como lo hicimos la vez anterior. Ustedes van a ser sus propios supervisores y supervisoras, pero ya verán cómo está esto. Lo voy a decir de nuevo, pero es súper importante que lleguen a tiempo, por favor. Esos 10 minutos que nos pasamos platicando a las 9 de la mañana, pudimos haber terminado algo más acá.